Feliz día, de nuevo reunido para compartir la buena noticia. El Señor es y será siempre la buena noticia. Vamos a compartir esta buena noticia de nuestro Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos, griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y esto, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la ira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre le da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no lo había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él le dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos va relatando cuando ya estaba cayendo la tarde, el día en que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que fue el Evangelio que compartimos en el día de ayer. Los discípulos de Jesús se embarcaron para atravesar hacia Cafarnaún y Jesús se quedó despidiendo a la gente y ya había caído la noche y nos dice que soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Seguro era una noche oscura, no había luna, todo estaba oscuro. Y ya la barca se había alejado de la orilla en unos 5 o 6 kilómetros y de repente vieron a alguien que caminaba sobre las aguas acercándose a la barca y ellos se asustaron. Si se asustaron fue porque no reconocieron que era Jesús. De repente pensarían que era un espanto y qué cosa no pensaría en ese momento viendo que se acercaba una persona caminando sobre las aguas, el susto, el miedo, el pánico.
Pero el que iba ahí caminando sobre las aguas era Jesús. Y Jesús lo calmó y le dijo: el Señor soy yo, no tenga miedo. Y con esas palabras Jesús calmó a sus apóstoles. Con esa palabra los apóstoles se sintieron tranquilos porque escucharon la voz del Maestro, escucharon la voz de Jesús que lo invitaba a tener calma, que lo invitaba a tener paz, que lo invitaba a que tuvieran cordura, que dejaran el miedo, porque el que estaba ahí era el Mesías, era Jesús, el Hijo de Dios. Y también nosotros en la vida, pues muchas veces vamos a tener miedo, muchas veces la barca de nuestra vida sentirá los vientos fuertes, sentirá como las aguas del lago de nuestra vida se encrespan y vamos a sentir miedo, vamos a sentir pánico, vamos a sentir inseguridad y muchas veces vamos a sentir nosotros desconfianza en la vida y necesitamos de la fuerza, necesitamos de esas palabras de Jesús que nos digan: soy yo, no tengan miedo, porque muchas veces nosotros vivimos temerosos con la vida, aunque digamos que somos creyentes, que creemos en Jesús, que amamos a Dios, pero a veces nos dejamos llevar por las situaciones de la vida, por los problemas de la vida, por las dificultades de la vida, y eso nos conlleva a nosotros a veces a tener miedo, inseguridad, desconfianza y muchos temores que no nos hace para nada bien, todo lo contrario, nos desequilibra en nuestra vida, a veces nos desmotiva, a veces nos llena de tristeza nuestra vida, a veces nuestra vida pierde el norte, pierde el foco, aunque digamos que somos creyentes, pero nos dejamos que el miedo vaya poco a poco cubriendo nuestra fe, vaya achicando nuestra fe, y por eso en la vida muchos de nosotros vivimos con desconfianzas, con temores, aunque podamos decir que vamos a misa todos los domingos, pero ¿qué pasa? Dejamos que todos esos miedos se vayan apoderando de nuestra vida, se vaya apoderando de nuestra existencia y vaya golpeando la barca de nuestra vida, y así de esa manera pues también nuestra fe se va achicando. Y por eso es que muchas veces nuestra mente humana siempre va a lo peor, siempre piensa lo peor, siempre piensa cualquier cosa que está pasando, pensamos de que va a llegar a ser para nosotros una calamidad, porque la mente humana nos está llevando a esos temores, a esos miedos, a esa inseguridad. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús nos dice a nosotros: soy yo, no tenga miedo, porque cuando nosotros confiamos en Jesús, cuando nosotros colocamos en Jesús nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra abundancia, nuestra escasez, cuando nosotros colocamos en las manos de Jesús todo, tenga la seguridad que eso nos va a llenar a nosotros de confianza. No vamos a tener temores, sino vamos a tener siempre seguridad en la vida, que esa fue la gran característica de los santos, porque los santos tuvieron también dificultades, problemas, enfermedades. Es decir, también los santos tuvieron que atravesar por muchos momentos en la vida encrespados, difíciles, pero siempre salían airosos, porque sabían en quién habían puesto su confianza, sabían en quién había puesto sus debilidades, había puesto su confianza, sus debilidades en Jesús, que los fortalecía, y ese fortalecimiento espiritual lo hacía que siempre saliera adelante, airoso, sin ningún tipo de miedo. Por eso quiere el Señor quiere que ustedes y yo, pues todas nuestras dificultades, nuestras angustias, si tenemos nuestra vida con muchas cosas, que le entreguemos nuestras dificultades a Jesús para que Él nos haga nuestra vida liviana, ligera. Y entregarles nuestras dificultades a Jesús no significa que no la vamos a tener, significa que vamos a ver la vida con los ojos de Jesús, significa que vamos a enfrentar la vida con esa confianza que da Jesús en los corazones de aquellos hijos e hijas que tienen su confianza en Él. Y cuando eso sucede, nosotros seremos esas personas como San Pablo,
que a pesar de todas las dificultades, cuando uno lee las cartas de Pablo, todas las dificultades que pasó Pablo, fue apaleado, apedreado, estuvo preso, casi se ahoga, todas esas pocas dificultades de San Pablo siempre salía adelante, siempre salía airoso, porque él sabía quién y dónde había puesto su confianza. Había puesto su confianza en Jesús, que hacía de él ese hombre duro, ese hombre lleno de fe, ese hombre que siempre estaba dispuesto a echar para adelante con la compañía de Jesús. Pues bien, si nosotros tomamos nuestra vida así, de esa manera, tenga la seguridad que vamos a dejar los temores, vamos a dejar los miedos, las inseguridades, y nos vamos a llenar de confianza, de seguridad, y vamos a decir siempre, yo sé dónde he puesto mi confianza. He puesto mi confianza en Jesús, el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, Él todo lo puede, Él nos ayudará y siempre nos sacará adelante. Pues hermanos, es el Señor que nos dice, soy yo, no tenga miedo, escuchémoslo y abramos nuestro corazón a Jesús y verá que nuestra vida va a cambiar y seremos personas que vamos a tener fe y vamos a tener confianza en el Dios que nos dice, soy yo, no tenga miedo. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.